Y nuevamente vamos a estar predicando la palabra de Dios. Vamos a enseñar un poquito acerca de Jesucristo, acerca de lo que Él hace. Y esta predicación, esta plática que vamos a hacer hoy, se titula Un esfuerzo para conocer a Jesús. Pero antes vamos a invocar como siempre el nombre de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios: cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré presente. No hay un lugar específico exactamente para que se presente Jesucristo. Dice: donde hay 2 o 3 invocando el nombre, sea en el monte, sea en la ciudad, sea en el campo, sea en una cárcel, ahí se presenta la palabra de Dios. Entonces vamos a invocar, y le invito a que cierre los ojos. Vamos a orar e invocar el nombre de Jesús. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra esta noche. Señor Jesucristo, tú eres grande, Señor. Tu nombre es grande, Señor, y has dado, Señor, tu nombre, Señor, a los que no tienen nada como nosotros. Padre, te doy la gloria y la honra solo a ti, porque tú te la mereces nada más, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso y eterno, Señor, que habita, que da vida, Señor, a los que a ti se acercan. Esta noche, Señor, te pedimos, Señor, tu presencia en este lugar. Invocamos tu nombre, Jesucristo, para que estés aquí. Y tú seas, Señor, que alimente, Señor, a las ovejas, a tu pueblo, Señor, que está aquí. Porque tú sabes, Señor, que tenemos necesidad de ti. Confiamos en ti. Te seguimos a ti, Señor Jesús. Y sabemos, Señor, que tú también nos darás una recompensa, Padre. Porque solo tú eres el que da las recompensas y la vida eterna. Padre, esta noche, Señor, te pido, Señor, por este lugar, Señor, para que tú traigas a las personas, Señor, que nos ayudes a hablar, a predicar por las calles, Señor, invitando, Señor, convenciendo, Señor, que solo tú eres el único que salva, y la palabra, tu palabra, es el alimento que necesitamos para vivir eternamente. En el nombre de Jesús, amén. Pues denle un fuerte palmas a nuestro Señor Jesús. Y así está aplaudiendo, mira. Entonces les invito a que busquen en su Biblia. Vámonos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Vamos a darle lectura. Si ya lo tiene, puede decir un amén, un aleluya, un Jesucristo vive. Amén, gloria a Dios. Y vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era un jefe de los cobradores de impuestos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un sicómoro para verle, porque estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor Jesús. Puede tomar su asiento. Vamos a escuchar qué nos está contando esa historia, qué nos está queriendo decir Jesús. Papá. Bueno, pues nosotros, hermanos, conocemos quién es Jesús, por eso estamos aquí. Aquí cerquita hay una fiesta en un pueblo y mucha gente se está yendo. Hay gente en la cantina, hay gente tomando cerveza, hay gente divirtiéndose, pero en realidad el verdadero alimento, la verdadera diversión, lo único que puede caber en los corazones de las personas es Jesucristo. Es Jesucristo. Pues aquí en esta historia vemos a 2 personajes, a nuestro Señor Jesucristo, y vemos un personaje que era Zaqueo. Zaqueo era una persona que cambió todo el panorama de lo que se conocía en ese tiempo, porque Zaqueo era un cobrador de impuestos.
se le llamaba publicano. Una persona que es publicano era un judío o un israelita que trabajaba para el reino de Roma, trabajaba para Roma, y él era el enlace para cobrar impuestos, y todo ese dinero que le quitaba a la gente pobre de su pueblo, pues se lo daba al imperio de Roma. Pero este no solo era un cobrador normal, era un jefe de cobradores. Este Zaqueo era un jefe de cobradores, y por lo tanto es una persona que había sido fiel, vamos a decirlo así, a los romanos, en lugar de ser fiel a su pueblo o a la gente que Dios había, al pueblo de Dios que Dios había sacado, que Dios había cuidado. Entonces él prácticamente era un traicionero. Zaqueo era un traicionero del pueblo y le llamaban publicano, y los publicanos no eran bien vistos. Los publicanos no eran bien vistos delante de la gente. De hecho, valían menos que un perro, un publicano. Por eso cuando vemos en la parábola del fariseo y el publicano ni siquiera se acercaba, se quedaba de lejos. Y el fariseo decía: yo no soy como este publicano, yo no soy como este publicano. Entonces, siguiendo la historia, nos dice que Jesús iba pasando por Jericó, iba en camino de Jericó, cuando Zaqueo entendió que iba pasando por ahí. Él quiso ir a ver a Jesús, pero como era una persona que era odiada por la gente, que era mal vista por la gente, entonces Zaqueo pues no podía ir a ver al Señor, porque la gente se agolpaba a ver al Señor, como cuando pasa un desfile, como cuando pasan los gremios de por aquí. La gente se pone a las orillas de la carretera, y cuando llevamos nosotros nuestros niños a ver el desfile, ponemos nuestros pequeños adelante. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros pequeños, queremos que disfruten el desfile. Pero Zaqueo era una persona odiada. O sea, él se quedaba atrás, y por su estatura, por ser un pequeñito, no podía ver. Quería ver, hacer el esfuerzo para ver, quería ver, pero no podía ver. Entonces, Zaqueo, dice la palabra de Dios, que fue corriendo y miró por dónde iba a pasar Jesús. Miró por dónde iba a pasar Jesús y se subió en un árbol sicómoro. Y cuando dice la palabra de Dios que cuando llegó Jesús allí, y lo podemos ver allá en el versículo 3, en el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Pero acá vemos algo muy curioso y muy distintivo, que a pesar de que había mucha gente viendo a Jesús, agolpados viendo a Jesús, a pesar de que había mucha gente, pues solo hablaron a Zaqueo. No hablaron a la gente que se fue allá. No, a la gente no le dijeron: hoy voy a entrar en tu casa. Solo a Zaqueo. Entonces, esto que pasó, esta historia, es algo muy claro, porque Jesucristo sabe quién quiere conocer a Jesús verdaderamente. Mucha gente busca a Jesús, o dice que está buscando a Jesús, incluso dice que está con Jesús, pero en realidad vemos cosas diferentes. Entonces el Señor Jesús solo llamó a Zaqueo, y ese Zaqueo, pues dice el versículo 6, entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínate que te llame el Señor esta noche, esta tarde, en este momento: oye muchacho, oye muchacha, quiero entrar en tu casa. ¿Será que tú le dejarías entrar? Porque Jesucristo no solo es en forma de persona, también Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces mucha gente solo quiere mirar a Jesús de lejos. Mucha gente no quiere conocer a Jesús verdaderamente de cerca. Mucha gente quiere nada más sentirse al lado de Jesús, pero no quiere estar con Jesús. O por ejemplo, cuando vemos a muchas celebridades
por ejemplo, vemos muchos artistas que tienen muchas fans, y el fans quiere vivir con la estrella, quiere seguir donde vaya. El fan sabe qué come, dónde va, cuándo se duerme, si ya se despertó, si se bañó, qué jabón usa, qué shampoo usa, qué ropa, qué marca, y sabe todo de su estrella. Pero la estrella no quiere convivir con el fan. La estrella no quiere convivir con el fan. Entonces, aquí vemos que Zaqueo, ¿no? Jesús, había mucha gente, pero habló a Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo hizo un esfuerzo diferente, hizo algo diferente que llamó la atención a Jesús. Llamó la atención a Jesús. Zaqueo llamó la atención a Jesús. ¿Por qué? Porque él en realidad quería conocer a Jesús. Porque Zaqueo tenía algo diferente. Y eso nos hace entender que también Zaqueo era una persona que se quiere comprometer. En la actualidad vemos a muchos muchachos o muchachas saliendo, o muchachos con muchachas, o muchachas con muchachas, nada más pasándola bien, disfrutando el día, disfrutando la hora, dándose caricias, pero no quieren compromiso, no quieren nada de compromiso. Zaqueo sabía quién era Jesús, lo quería conocer, y cuando pasó Jesús, sabía que era la oportunidad para conocer a Jesús. Cuando Jesús te esté llamando y sepas que es tu oportunidad, entonces dile: Señor, quiero que entres a mi casa. A Zaqueo no le importó sus limitaciones. Él usó lo que tenía alrededor para ver a Jesús. En este caso era un árbol de sicómoro, y se subió. No le importó si era chaparrito, si la gente se va a reír de él, o si se caía del árbol, o si había un accidente. No le importó, él quería conocer a Jesús. Y por eso también nosotros tenemos que hacer todo lo posible por conocer a Jesús. Y Dios mira si en realidad lo quiere conocer. Porque Dios conoce los corazones. Por eso a Zaqueo le dice: Zaqueo, baja deprisa, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y Jesucristo solo le habló a él. Fíjense que parecido tiene este pasaje con el pasaje de la mujer del flujo de sangre. Dice que cuando estaba Jesús, había mucha gente, y Jairo lo fue a ver: Señor, mi hija se muere. Y en eso vino una mujer de flujo de sangre que hace 12 años tenía flujo de sangre y no quedaba bien, a pesar de que había gastado toda su fortuna en su sanidad. Entonces dice la mujer: si tan siquiera yo le tocara el borde de su manto. Y se acercó por atrás y le tocó al manto. Y Jesús dice: alguien me ha tocado, alguien me tocó. Pero Pedro le dice: Señor, si todos se están apretando, o sea, acá todos se están tocando, todos. Pero dice Jesús: alguien me ha tocado de una forma diferente. Una forma diferente. Zaqueo lo estaba mirando de una forma diferente, que en realidad estaba buscando algo en Jesús. La mujer de flujo de sangre sabía y entendía que si tocaba a Jesús, iba a ser sana y salva, porque lo tocó con una forma diferente. Igual Zaqueo. Por eso Jesús solo habló a Zaqueo y no habló a la gente que estaba alrededor. Y por eso Jesús habló a Zaqueo. Vamos a Santiago 4, capítulo 4, versículo 8. Y mire que nos da, un consejo nos da el apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 8. Pueden decir gloria a Dios cuando yo tenga. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. O sea, tienes que hacer algo tú para acercarte a Jesús. Límpiate las manos. O sea, que se note que tú en realidad quieres acercarte a Jesús. Que se note que en realidad tú quieres que Jesús te llame. Aunque muchos no les gusta, o se desaniman o sigan adelante, pero Jesús les sigue hablando.
Dios quiere entrar en tu casa y esa noticia te debe de alegrar. Dice el versículo 6, regresando otra vez en la historia de Lucas, dice la palabra de Dios que se bajó del árbol Zaqueo y le recibió gozoso. Y pasa algo muy importante, que Dios transforma a la persona que deja entrar a Jesús en su casa. Dios transforma a la persona. Entonces cuando se bajó, lógicamente hay gente que es envidiosa y no le gusta que tú te vayas a leer la palabra de Dios. No le gusta que tú vayas al templo, no le gusta que tú escuches la predicación, no le gusta que tú ya no te comportes como antes te comportabas. No le gusta a esa gente. Y luego pasan diciendo, dice el versículo 7, al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse con un hombre pecador. La gente dice, no vas a cambiar, nunca vas a dejar de tomar, nunca vas a dejar de insultar, nunca vas a cambiar, siempre va a ser lo mismo, tus drogas no los puedes dejar. Pero si tú dejas entrar a Jesucristo en tu corazón, Jesucristo te va a transformar, y vamos a ver un momento más la transformación de Jesucristo. Jesucristo cuando viene te transforma, te vuelve generoso, amoroso, paciente, respetuoso, te quita la botella, el cigarro, las drogas, la parranda, las mujeres, los vicios, etcétera, etcétera. Todo lo malo que tengas, Jesucristo te lo puede quitar. Por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 2 de Hechos vemos que Pedro le estaba diciendo a las personas, capítulo 2 de Hechos, versículo 36, escuche lo que dice la palabra de Dios. Sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel, que es de Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea que cuando el día que se derramó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Pedro dio un discurso, dio un sermón. Y cuando Pedro dio un sermón, le dijo, ustedes mataron al Cristo. Ustedes lo mataron. Entonces fíjense, esas personas fueron los que gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahorita, en el capítulo 2 de Hechos, estas mismas personas están dando cuenta de que ellos mataron a Cristo. Dice, lo voy a volver a leer. Sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo mataron, pero Dios, Él está en el cielo. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese ustedes lo mataron. Lógicamente dice, compugieron de corazón, señores, ¿qué haremos? Bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús entró en sus cuerpos, en sus corazones de ellos, vemos una transformación allá en Hechos, en el capítulo 4, versículo 32, 34 y el 37. Fíjense qué hicieron esas personas que habían matado a Jesús. Después se arrepintieron, vino Jesús, los perdonó, recibieron el Espíritu Santo, y fíjense qué dice la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ni uno solo decía ser suyo, porque nada de lo que poseía lentes. Perdón, voy a volver a leer. Dice la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ni uno solo decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y había abundante gracia sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Fíjese usted, estas personas que estaban en contra de Jesús,
Después, por la predicación, se dieron cuenta que ellos mataron a Jesús. Dios vino, los perdonó, recibieron el Espíritu Santo y luego Dios los transformó en generosos. Hay muchos que están en contra del diezmo. Y están en contra del diezmo porque son ávaros y no los ha transformado Dios, porque Jesús no ha entrado en sus corazones. Dice, lo voy a volver a leer, el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Ellos no daban diezmo, ellos daban todo. Ellos ya no tenían nada. Ellos no tenían nada. Entonces, eso solo se debe cuando Jesús entra en tu corazón. Hay una transformación. Cuando Jesús entra en tu corazón, te va a transformar tu vida. Hay mucha gente que dice o va al templo y sigue con sus vicios. Conozco a líderes de iglesias, jóvenes, muchachas que supuestamente son cristianas, o muchachos que son cristianos, pero su testimonio no es conforme a lo que supuestamente están creyendo. Y eso que no me voy con las religiones, porque no tiene caso. Nosotros predicamos para los que están adentro, no para los que están afuera. Esa exhortación, pero luego vamos a predicar para los que están afuera. Entonces, a Zaqueo hace algo muy importante. Fíjense que dice regresando a Lucas capítulo 19. Quiero que esté conmigo para que vayamos entendiendo todo esto que pasó. Dice el versículo 8, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Un ladrón dando la mitad de sus bienes. ¿Usted conoce algún político, como los políticos incluso de mi región o de mi ciudad, son ricos? Se han hecho ricos y sus sueldos, los sueldos que les pagan supuestamente por sus servicios en el tiempo que estuvieron activos, como que no concuerdan con lo que han amasado o con lo que han construido, con sus carros de lujo, sus cuentas del año, sus viajes al extranjero, sus vacaciones, como que no concuerda lo que les pagan pero tienen muchas cosas. ¿Por qué? Solo ¿cómo lo consiguieron? Robando. ¿Y cómo se comprueba que son ladrones? Simple y sencillamente porque no dan nada. Ni un ladrón, una persona que roba no regala nada. Nada. Una persona que roba no le regala nada. Pero Zaqueo era un ladrón, era un jefe de cobradores, dice, y rico. ¿Y cómo se hizo rico? Pues robando. No daba cuentas claras a Roma, cobraba más a los israelitas y se le quedaba un gran tanto de dinero, y él ya era jefe de cobradores. O sea que no solo devengaba de sus sueldos, sino aparte hacía corte de todos los cobradores que habían y sustraía aparte. Pero Jesús entró en su casa de Zaqueo y cambió de ladrón a una persona generosa. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¡Wow! Y si a alguien estafado, ven aquí y se lo devuelvo 4 veces más. Eso solo puede hacer Jesucristo. Y Jesucristo dijo en el 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Entonces Jesús confirma la salvación. No se salvó, no piense que porque usted va a dar la mitad de su dinero, no piense que porque va a dar la mitad de sus bienes, usted se va a salvar. No. Primero es la salvación y entonces uno comienza a dar. Primero es la salvación y después uno comienza a ofrendar con amor. Primero es la salvación y uno empieza a diezmar. ¿Qué pasa con las personas que no diezman? Simple y sencillamente aún no ha llegado la salvación. No ha dejado que entre Jesucristo en su corazón. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, ni los ávaros entrarán en el reino de Dios.
Y también dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y también dice la palabra de Dios, Dios ama al dador alegre. Pero en fin, vamos a seguir. No es el tema del diezmo, pero vamos a seguir adelante. Entonces ya vimos que cómo Dios cambió a los que crucificaron a Jesucristo. Pero también vemos que Moisés también, él hizo un esfuerzo para ir a ver una visión. Cuando Moisés estaba en el desierto, vio una zarza que ardía y él fue a ver qué pasaba. Y cuando él vio a ver qué pasaba, entonces Dios le habló. También vemos un cambio, porque él era un esclavizador, era un egipcio y se volvió un libertador. Un cambio total en Moisés. Vemos también a Pablo. Pablo también, que lo tiró de un caballo, Dios, le quedó ciego, era un asesino de cristianos, un perseguidor de la iglesia de Jesús, y se volvió un predicador y un amante de los cristianos y un predicador de la palabra de Dios. Solo Jesús puede hacer esos cambios. También vemos a Pedro, que era un agente sin estudio, un agente del vulgo, y se convierte en una gente estudiada y preparada para dar buena defensa contra cualquiera que se presente. Y eso solo lo hace Dios. Solo lo hace Dios. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Ya casi terminamos, hermanos, pero no se impaciente. Gálatas. ¿Ya lo tiene, hermanos? Gálatas capítulo 6, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Lo que hace Dios es una transformación, una nueva criatura. Él hizo un nuevo César conmigo, hizo un nuevo Cesario, nueva Cecilia, nueva Ana. Y así Él va transformando. De alcohólico, el pastor que estaba, el alcohólico, el pastor, Él se volvió un pastor, un predicador de la palabra de Dios. Entonces rematamos con el 10 en Lucas, dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Para que Jesús te pueda encontrar, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, necesitas tú estar perdido o reconocer que estás perdido, y entonces vendrá el que busca a los perdidos y te salvará. No hay otra manera. Saqueo era una persona que estaba totalmente perdida. Por eso dice, también era hijo de Abraham, Saqueo. Aunque la gente lo despreciaba, pero él era hijo de Abraham. Entonces, vamos a dar los 10 puntos importantes. Si en realidad quieres un cambio en tu vida, deja entrar a Jesús en tu corazón, en tu vida. Escucha la predicación, escucha la palabra de Dios. Si te invitan a un culto, anda. Si te invitan a una predicación, escucha la palabra de Dios. Es la única forma, no hay otra forma. No existe otra forma. Comprométete. Eso hace la diferencia entre un creyente y un simpatizante. Cuando vemos, por ejemplo, a los simpatizantes del Evangelio, ellos solo vienen y se van, pero los que son creyentes se demuestran. Comprométense. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Él ve en realidad si estás comprometido o no, o solo estás jugando al ser cristiano o no. Saqueo era un personaje odiado. Era un ladrón, era un pecador, mentiroso, traicionero. Pero la presencia de Jesús en su casa lo cambia todo. ¿Tú qué eres? Tal vez muchos dicen, unos borrachos, yo estaba diciendo a una persona hoy. Muchos dicen, yo no soy borracho, pero tienen su cerveza a su lado. No soy borracho y toman su cerveza. No soy borracho y toman su cerveza.
Con su boca dicen una cosa, pero sus actos están mostrando otra cosa. Entonces, solo Jesús te puede cambiar. Preséntate a Dios como tú eres. O sea, no necesitas perfeccionarte para acercarte a Jesús. Él hará un cambio en ti y te dará lo que necesitas, que es la salvación de tu alma. Haz un pequeño esfuerzo y Él hará lo demás por ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Tal vez puedas vencer tus limitaciones humanas. Tal vez puedas correr más rápido que todos, puedas saltar más alto, puedas ser más guapo, más bonita, más inteligente, ganar muchos premios. Pero solo Jesucristo te cambia de nombre, de pecador a hijo de Dios. Pues hermanos, si tú aceptas a Dios en tu corazón, Él va a cambiarte. Tal vez tienes problemas, tal vez tu familia se está destruyendo, tal vez tus hermanos no quieren nada contigo, tal vez tus parientes no te quieren saludar, tal vez, hermano, ellos necesitan de Dios. Tal vez te critican porque tú vas al templo, escuchas la palabra, lees la Biblia, te dicen no vas a cambiar, pero el que dice que quién va a cambiar es Jesucristo. Si nosotros nos guiamos por lo que dice la gente, como la gente que estaba diciendo, si ese es un pecador, jamás va a cambiar. Ha entrado a hospedarse en casa de pecadores. Entonces, no le haga caso a la gente, escucha a Jesucristo, dele la oportunidad a Jesucristo a que entre en tu casa, haz el esfuerzo, que se vea la diferencia. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gloria a Dios y vamos a pedirle que así como entró en nuestros corazones Jesús, también Jesús entre en la vida de las personas. Y para que pueda entrar Jesús hay que hablar. Vamos a pedir a Dios que las personas nos permitan dar lugar para que podamos expresarle una predicación de Jesús. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra.